Continuamos con el estudio de las glándulas salivales y en este momento vamos a ver la glándula submandibular y la glándula sublingual. Vamos a comenzar por la glándula submandibular. Lo primero que le dije es que tenían que saber dónde está localizado y que ese lugar donde están localizadas las glándulas se llama celda. Bueno, la glándula submandibular va a estar localizada en una fosa que se llama fosa submandibular de la mandíbula y que va a estar limitado por diferentes estructuras. Por eso les dije que se llama celda. Es una glándula más pequeña que la parótida, pesa alrededor de 7 gramos y también va a tener la misma función. Fíjense en este diseño, si ustedes miran los músculos que se encuentran suprayoideo, recuerden que el músculo miloioideo es el que va a formar el piso de la cavidad oral. Es el músculo más ancho que tenemos y que conforma esa pared inferior de la cavidad oral. Y por debajo del músculo miloioideo se encuentra el vientre anterior del digástrico. Entonces, este diseño no es más que esta imagen donde se va a ver el músculo digástrico o el vientre anterior del músculo digástrico. Después el miloioideo, los digástricos están inferior con respecto al miloioideo y aquí tendríamos entonces la mandíbula. En el caso de la mandíbula, ella va a tener entre la rama y el cuerpo de la mandíbula del lado interno esa fosa donde se va a alojar la glándula submandibular. Aquí estaría la glándula submandibular. Entonces la celda de la glándula submandibular externo la mandíbula, interno el músculo digástrico, superior el músculo miloioideo, inferior entonces es una fascia que después tendría el tejido celular subcutáneo y la piel en este lugar. Ese sería el lado inferior. Vamos a colocar aquí fascia. Entonces, si ustedes miran imágenes en el atlas de Netter, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Superior, músculo miloioideo, interno, músculo digástrico, externo, la mandíbula, inferior, la fascia. Esos serían los límites de la celda submaxilar. Pero entonces vamos a ver la glándula. ¿Cuáles son las características que tiene esta glándula? La glándula va a tener entonces dos caras, una cara medial y una cara lateral. Medial, lateral. Se describe en el libro Latter solo describe un borde, que es un borde inferior. Vamos a colocarlo de esta forma. Borde inferior, cara medial, cara lateral y dos extremidades. Una extremidad anterior y una extremidad posterior. Vamos a mirar con este diseño la glándula submaxilar en una vista lateral. Esta sería la lengua. Estamos viéndolo en una vista lateral. Bien, esta sería la lengua. Este sería el músculo miloioideo. Recordar que es el piso de la cavidad oral.
músculo miloideo. Entonces la glándula se encuentra por debajo del músculo miloideo. Les dije que la parte o el límite superior de la celda es el músculo miloideo, con un borde inferior. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Que la glándula puede tener prolongaciones igual que la glándula parótida. La glándula parótida tiene una prolongación anterior y la glándula submaxilar puede tener una prolongación anterior y superior, que es esta, o puede tener una prolongación posterior, que sería de este lado. Entonces, prolongaciones anterior y posterior. Esta prolongación anterior es constante, sin embargo, la prolongación posterior puede ser variable. ¿Cuál es la importancia de esta prolongación? Que va por encima del músculo miloideo y es desde donde va a salir el conducto excretor de la glándula submandibular. El conducto excretor de la glándula sale de esa prolongación anterior y ese conducto excretor se va a llamar conducto de Barton. Conducto de Barton. Le dije que se tenían que saber el nombre del conducto. Conducto de Barton. ¿Dónde desemboca ese conducto? En la cavidad oral, debajo de la lengua, tenemos una membrana que se llama frenillo. En la lengua, a ambos lados, frenillo de la lengua. Vamos a imaginar que esta sea la lengua. Levantamos la lengua hacia arriba y abajo se encuentra el frenillo. Vamos a ponerlo pequeñito porque no es tan grande. Es una membranita que une la lengua con la mucosa oral en el piso. Este conducto, al lado del frenillo, existen unas carúnculas. Fíjense que aquí lo vemos en una vista lateral. Vamos a colocarle aquí el frenillito a la lengua. Y a ambos lados del frenillo de la lengua desemboca el conducto de Barton, que ese lugar se llama carúnculas sublingual. Entonces, conducto de la glándula submandibular, conducto de Barton. ¿Dónde desemboca? En las carúnculas sublinguales a ambos lados del frenillo de la lengua, que es donde vierte la saliva. Las relaciones anatómicas de la glándula submandibular, si se saben las celdas, y ahí pueden tener parte de las relaciones anatómicas con el músculo miloideo, el músculo digástrico, las ramas de la mandíbula, con el cuerpo de la mandíbula, con la otra glándula sublingual que vamos a ver posteriormente. Recuerden, sub quiere decir debajo, sublingual, aquí es donde estaría la glándula sublingual. La prolongación anterior de esta glándula se relaciona con la glándula sublingual. También se relaciona con la piel, con la mucosa de la boca. Aquí abajo estaría entonces el hueso hioides. Hueso hioides, recuerden que el músculo miloideo termina en el hueso hioides, por eso se relaciona también con el hueso hioides. Puede relacionarla también con, bueno, ya les dije, el músculo digástrico. Ahora, ¿qué es lo que también pueden relacionarlo con el nervio lingual? El nervio lingual junto con el conducto de Barton hacen en la mucosa de la boca una especie de cruz o de letra X y se puede relacionar con el nervio lingual, que a la vez es el que va a inervar a la glándula submandibular y la sublingual.
En la vascularización de estas dos glándulas es la misma. Va a estar dada por la arteria facial y la arteria submentoniana. Recuerden que estas ya van a ser ramas directas o indirectas de la arteria carótida externa. Vascularización igual, inervación lo mismo, por el nervio facial, por el nervio lingual y por el nervio de la cuerda del tímpano, que el nervio de la cuerda del tímpano es una rama del nervio facial. La vascularización y la inervación es la misma para estas dos glándulas. Ahora vamos a ver entonces la glándula sublingual. La glándula sublingual ya es más pequeñita, mide o pesa 2 gramos, se encuentra por debajo de la mucosa de la boca y por encima del músculo miloioideo, como está colocado en este lugar, en una celda que se llama celda sublingual. La celda sublingual va a estar limitada, entonces por fuera va a tener igual a la mandíbula en el lado externo. En la parte posterointerna va a tener a músculos de la lengua. Fíjense que estamos hablando de una glándula que se encuentra debajo de la mucosa de la lengua. Entonces, internamente va a tener a los músculos de la lengua como el hiogloso, geniogloso y genioideo. Esa es la parte posterior interna. Superior, ¿a quién va a tener? A la mucosa de la lengua. Vamos a ponerla acá. Superior, mucosa de la lengua. Estamos hablando de la celda sublingual. Inferior, músculo miloioideo. Esos serían entonces los límites de la celda sublingual. Esta glándula, como es tan pequeñita, está formada por la unión de pequeños gránulos de glándula sublingual que a veces conforman un conducto, pero tienen muchos conductos pequeñitos excretores en esa mucosa de la boca. El conducto más grande que tiene esta glándula sublingual se llama conducto de Bartolino. Y este conducto de Bartolino, vamos a hacer un pequeño diseño aquí y colocarlo aquí al lado de del conducto de Bartol. Ese conducto de Bartolino de la glándula sublingual, vamos a poner aquí conducto de Bartolino, o también se le llama conducto Rivinus. Ese conducto de la glándula sublingual va a desembocar también a ambos lados del frenillo y al lado lateral del conducto de Barton. En las carúnculas sublinguales. Recuerden que este lugar es el lugar donde desembocan esos dos conductos, se llaman carúnculas sublinguales. Entonces, las relaciones anatómicas de la glándula sublingual serían los mismos límites de la celda. También lo pueden relacionar con la prolongación anterior de la submandibular. Lo pueden relacionar con el conducto de Barton de la glándula submandibular y con el nervio lingual. Ya dijimos que la vascularización y la inervación de las dos glándulas es la misma.
Espero que con esto puedan tener una guía para poder estudiar por el libro y por el atlas las glándulas salivales, parótida, sublingual y submandibular. Espero que hayan aprendido un poquito y nos vemos para la próxima. Chao.